Amén. Dios les bendiga nuevamente. Amén. Vamos al libro de los Hechos. Amén. ¿Lo tienen? Sí. Capítulo 1. Dice así. Establecimiento de la iglesia. Jesús asciende al cielo. ¿Quién es el autor de este libro? Lucas. Lucas, ¿verdad? Y Lucas se encarga en este libro de qué. ¿Cuál es el propósito de este libro, si lo recuerdan? Como enseñar cómo se originó la iglesia. Enseñar cómo se originó la iglesia. Diego, ¿ibas a decir algo? Eso mismo. Que este libro fue escrito Escrito. como una carta para Teófilo. Teófilo. ¿Verdad? Estudiamos a ver quién era ese famoso personaje, ¿verdad? ¿Recuerdan el año en que fue escrito este libro, más o menos aproximadamente? Año 63, ¿a qué año? 63 después de Cristo, ¿a qué año? Tal vez. Del año 63 al año 70 después de Cristo. El Evangelio de Lucas fue escrito en el año 60. Este libro fue escrito años después del Evangelio de Lucas, por supuesto. ¿Amén? Amén. El Evangelio de Lucas se encarga de presentarnos la vida de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Su ministerio. Y en este caso en particular, el libro de los Hechos, Lucas lo que trata es de contarnos, decirnos, ¿verdad?, cómo fue la fundación de la iglesia, cómo se estableció, etcétera, etcétera, etcétera. Amén, es bien importante que sepamos esos detalles. Amén. Vamos a comenzar. Capítulo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, y voy a ir rápido porque ya esto nosotros lo leímos, ¿ok? Es cuestión de tener, ¿verdad?, una noción de qué es lo que sigue. En el primer tratado, oh Teófilo, o sea, le está escribiendo a un amigo, ¿verdad?, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, en el Evangelio que te escribí, en el Evangelio de Lucas, yo te escribí la vida de Cristo, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Y la promesa era cuál? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la promesa? Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Claro, ¿verdad? Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por eso no podían salir de Jerusalén, ¿verdad? Tenían primero que recibir ¿qué? El bautismo de quién, ¿verdad? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que ahora, en ese momento, podrán salir de Jerusalén. ¿Verdad que sí? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, Cristo está, ¿verdad?, ascendiendo a los cielos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, esto es Lucas relatando lo que sucedió en ese momento. Está relatando un poquito entre medio de lo que ya es relatado. Exactamente. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, que entendemos que son ¿qué? ¿Verdad que sí? Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De la forma en que lo ven irse, es la misma forma en que lo van a ver regresar. Usa el micrófono para animar. Y vamos entonces a la segunda parte. Se escoge a Matías para tomar Matías para tomar el lugar de Judas. de Judas. Instituto de Judas. Pues por eso, si no tiene acento, es Judas.
Si tuviera acento es Judas, como tú dijiste. ¿Y quién es ese Judas? Ese Judas Iscariote. Ese Judas Iscariote. ¿Qué le pasó a Judas Iscariote cuando Cristo murió? Se ahorcó. Se ahorcó, ¿verdad? Murió. Y ahora los discípulos están buscando un sustituto, ¿verdad? Están reunidos, ya Cristo se fue y están, como quien dice, organizándose. Y ellos entienden que deben conseguir un sustituto de Judas. Y se escoge un personaje que se llama Matías. Vamos a ver qué pasó con Matías. Dime, Clarimar, léelo. Sí, mi amor, dale. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos preservaban unánimes en oración y ruego por las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 números y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Detente ahí. ¿De quién Pedro está hablando? De Judas. De Judas Iscariote, ¿verdad que sí? Y cita las escrituras, y una cita que trae está en ¿dónde? Y esa cita habla de dos cosas. La primera parte de la cita en el versículo, ¿qué dice? Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. La primera parte. Sea hecha desierta su habitación. ¿Qué significa eso? Que no haya nadie. Que no viva nadie más allí. ¿En dónde? ¿En aquel terreno donde qué? ¿Verdad? Murió. Que más nadie. Hace referencia a quién. El salmista está haciendo referencia a Judas. Muchos siglos antes. ¿Ok? Y al mismo tiempo dice, tome otro su oficio. O sea, que se tenía que buscar otra persona que sustituyese a Judas. Pedro está explicándole esto a ellos allí para que entiendan que hay necesidad de conseguir un sustituto de Judas. Pero antes de continuar, yo quiero que ustedes me digan a mí quiénes son los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver. En el orden que yo les he enseñado a ustedes. Pedro. Juan. Dilo claro. Jacobo. Andrés. Felipe. Ajá. Bartolomé. Mateo. Tomás. El otro Jacobo. Jacobo hijo de Alfeo. Simón el cananita. Simón el cananita o Simón el celote. Y Judas Iscariote. Sí, te faltó uno. Te faltó un Judas. Judas Tadeo. Que también era hermano de quién. Era hijo de Alfeo. Y era hermano de Jacobo. ¿Ok? ¿Lo tienen claro?
Siempre repasen eso para que no se les olvide, ¿ok? Entonces, ya tenemos claro que sí, que se va a buscar un sustituto y que Pedro está explicando las razones por las cuales se requiere esa sustitución. 21 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Ok? Amén. Continúa, Clarimar. Y señalaron a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo. A José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado en los 11 apóstoles. Y se acabó este capítulo. ¿Qué quiere decir eso de que echaron suertes? A ver cuál salía. ¿Pero cómo es eso? Como Deme un ejemplo. un papelito. Un papelito dice Clarimar. Lo echan echan papelito y lo echan en un lugar, en un envase, y el que saque. No fue así porque los judíos tenían otro método, pero echar suertes es básicamente eso, ¿verdad? Yo me lo imagino. Cara o cruz, ¿verdad? Cara o cruz. Okay. ¿Verdad? Pero claro, no era así porque los judíos tenían un método y utilizaban ese método. Lo primero que hacían era que oraban. Lo acaban de ver, que ellos oraron. Y ellos entendían que Dios iba a contestar su oración según sea, ¿verdad? La suerte. Es un método que no es muy seguro, porque cuando tú mezclas la suerte con la voluntad de Dios, se puede tergiversar el asunto, ¿entiendes? Se puede manipular. No solo suerte. Pues Dios no trabaja con suerte, Dios trabaja con su voluntad. Dios no necesita que nosotros echemos suerte. Por ejemplo, Dios no necesita bendecirnos a nosotros con un boleto de la lotería. ¿Me siguen? Dios sabe qué tiene que hacer y cómo lo hace para bendecir nuestras vidas sin que nosotros echemos suertes. Hay que tener cuidado con eso. Era un método que los fariseos lo usaban los judíos. No estaba descartado en términos bíblicos, ¿verdad? Pero hay que tener mucho sumo cuidado. En este tiempo no se debe hacer. Punto. Nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Ellos lo hicieron en ese momento. Para mí, mi opinión personal, fue una señal, ¿verdad?, de inmadurez espiritual. Y más aún digo que de inmadurez espiritual, debo decir, porque este personaje Matías, ¿ustedes lo han escuchado después de este momento? Esta es la primera vez que ustedes escuchan de Matías, ¿verdad que sí? Nunca habían escuchado de Matías, ¿verdad? Y no van a volver a escuchar de Matías. Y no van a volver a escuchar de Matías en la Biblia, no va a aparecer su nombre más. ¿Por qué? Más que en esta ocasión. Ustedes conocen en el resto del Nuevo Testamento, ustedes conocen de alguna epístola de Matías, ¿verdad que no? ¿Alguna obra que haya hecho en el ministerio significante? No fue importante. No fue importante. Probablemente no era la decisión de Dios, no era el hombre que Dios tenía. Puede ser que haya sido un siervo y puede ser que haya hecho un trabajo, pero no lo conocemos. Conocemos otro personaje que en efecto fue el que tomó el lugar de Judas y que fue tan importante como cualquiera de los primeros 12 discípulos. ¿Quién es ese personaje? El apóstol Pablo. Ese es el hombre que tenía designado Dios. ¿Okay? No lo escogió ni suerte, ni Pedro, ni Jacobo, ni carne, ni sangre, ni cara o cruz. Lo escogió el Espíritu Santo. Lo tumbó de un caballo y le dijo: deja de perseguirme. De ahora en adelante me vas a servir y vas a saber lo que vale seguirme. Porque ustedes saben que el apóstol Pablo
antes de su llamado, era perseguidor de la iglesia. Era fariseo de los fariseos. Era un hombre, ¿verdad? Bien. Había sido bien religioso, sí. En este libro y en adelante te vas a ir enterando poco a poco de las cosas que hizo antes de que tuviera una conversión y conociera a nuestro Señor Jesús. Y con esto terminamos el capítulo 1 del libro de los Hechos. ¿Ok? Tiene dos partes. La primera es ver cómo la iglesia, ¿verdad?, se despide de Cristo, cómo empieza su inicio, reuniéndose los mismos discípulos, y la elección de Matías. ¿Verdad que sí? Ahora vamos para la parte más importante, la venida del Espíritu Santo, y leemos, viene el Espíritu Santo en Pentecostés, y leemos los primeros 13 versículos y lo dejamos ahí. ¿Ok? Vamos a leer la primera parte del capítulo 2 del libro de los Hechos, y va a ser Clarimán. Viene el Espíritu Santo en Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó de toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones, piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y echó este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Ignacia, detente ahí, mamita. Detente ahí. Antes de continuar, ¿alguien puede decirme de qué se trata esto de la fiesta de Pentecostés? Pentecostés. Vamos a ver si ustedes saben realmente, porque mucha gente dice de Pentecostés lo que realmente no sabe. Vamos a ver. ¿De qué se tratan las fiestas de Pentecostés y desde cuándo se celebraban? Se celebraba después de la Pascua. Muy bien. 40 o 50. Muy bien. Después de la... Era una fiesta judía. Era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. Nuestro Señor Jesucristo murió ¿cuándo? ¿En qué tiempo? ¿En qué fiestas? En la Pascua, ¿verdad que sí? ¿Qué celebraba la Pascua? Los judíos. ¿Qué se celebraba en la Pascua? La conmemoración cuando salieron de Egipto, ¿verdad que sí? Como el Señor los cubrió y los protegió. Cristo muere en esa fiesta. Y Cristo asciende a los cielos, que lo leímos ahora mismo. ¿Cuántos días después? ¿Cuántos días estuvo Cristo resucitado en esta tierra? 40 días. ¿Verdad que sí? Y después de esos 40 días pasan ¿cuántos días? Y sucede esto. 10 días más. ¿Y quién dice aquí la palabra que se aparece? El Espíritu Santo. ¿Ven toda la coordinación de Dios? Muere Cristo en la Pascua, está 40 días, y luego viene el Espíritu Santo a los 50 días, que es la celebración de Pentecostés. Ahora, no me han dicho de qué se trataban las fiestas de Pentecostés. Desde Deuteronomio, desde la antigüedad. ¿Qué celebraban los judíos? ¿Qué conmemoraban? Vamos a ver. Sabemos que la Pascua conmemoraba la salida de Egipto, ¿verdad que sí? Yo tenía muchas fiestas. Pues ¿qué conmemoraban las fiestas de Pentecostés? En el comentario, tienen un comentario bíblico. Tú tienes comentario bíblico, Clarimar, y Mari también. Yo tengo, ¿la puedo leer? Dime.
Aunque voy a leer el mío. El Pentecostés, 50 días después de la Pascua, y se le llamó también la fiesta de las semanas. Ajá. Esta fue una de las 3 mayores fiestas del año. Deuteronomio 16, versículo 16, sigue. Una fiesta de agradecimiento por las cosechas. A Jesús lo crucificaron. Está bien. Una fiesta de agradecimiento. Por los alimentos por los recursos. Por su recurso, por la provisión de Dios, sí, la cosecha, sí. Por la provisión. Ahí está. ¿Ok? Y Cristo se va. De gratitud. Y el Espíritu Santo llega y entonces pues obviamente es para celebrar. Porque Dios está proveyendo lo más importante. Más importante que las cosechas. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. Mire, usted tiene un cerebro que piensa mejor que el de un chimpancé, no hay duda, o de un perrito. Y eso es una gran bendición, ser un ser humano, ¿verdad que sí? Pero esa bendición no sirve de nada si usted no tiene la bendición del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en el corazón de cada uno de nosotros, con las imperfecciones que tenemos, le da un sentido genuino y valioso a la vida. O sea, nosotros no podemos estar desde tempranito en la mañana aquí si el Espíritu Santo de Dios no está con nosotros, porque no tenemos el interés, la unción, el respaldo. De nada sirve. Hablar de Cristo en un contexto histórico es interesante. Pero si el Espíritu Santo no nos ministra a nosotros cuando hablamos de Cristo, ¿de qué nos sirve? ¿Cuántas iglesias hoy están hablando de Cristo desde un púlpito, pero el Espíritu Santo no está? Y como el Espíritu Santo no está, se queda ahí, en información. ¿Entienden lo que les quiero decir? Y Dios en esta mañana nos está recordando, hablen de mí, pero hablen de mí en el Espíritu. Porque cuando el Espíritu Santo está entre dos personas o más, se glorifica del Señor, ¿verdad? Y nos muestra cosas que nunca nos hubiésemos imaginado. Fíjense ustedes que nosotros estamos desde bien temprano en la mañana aquí, ¿verdad? A las 8 de la mañana, y estamos disfrutando y hemos cantado alabanza y Garimar tocó el piano y ustedes entienden, leímos Génesis, estudiamos Génesis, estamos ahora en esto. Esto es por obra del Espíritu Santo, jóvenes. Y esa es la bendición, que nosotros no vivimos la vida como la gente por ahí tal vez la viva, que se despertó y dijo, qué chévere, desperté un día más, y jalan para la nevera. Sí, lo primero que piensan es, ¿qué voy a desayunar? ¿Qué voy a comer? En vez de lo que debe empezar primero. Vamos a ver qué le pasa a estos micrófonos que están medio extraños aquí. Ahí, gloria a Dios. Y queremos darle gracias al Señor, ¿verdad? Por su provisión, como dice aquí esta hermosa palabra. Amén, así que tenemos claro de qué se trataba Pentecostés. Sí. Entonces, ¿en qué versículo te quedaste, Clara? 10. En el 10. En Frigia y Panfilia. Panfilia. En Egipto. En Egipto y en las regiones de África. Más allá De Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Y se acabó. Están borrachos. ¿Ok? Y lo vamos a dejar ahí. Están borrachos. ¿Entienden lo que sucedió? Sí. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. ¿Quiénes estaban juntos? ¿Los apóstoles nada más? No, estaba todo el mundo. Había un montón de gente allí. Todos los que estaban allí. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Amén. ¿Y qué pasó? Y se les aparecieron lenguas repartidas El Espíritu Santo también. como de fuego, llamas de fuego posándose sobre las personas. ¿Ok? Y entonces dice, y de repente vino del cielo un estruendo, un trueno, ¿verdad? Sonó como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero allí había gente de todas las naciones. Algunos entendían estos, algunos entendían los otros. Uno entendía la lengua del otro y el otro entendía la lengua del otro y la hablaba. ¿Ok? Si tú nunca habías hablado inglés, de momento estabas hablando inglés. Es como si yo no sabía chino, yo sabía chino. Estabas hablando lengua. ¿Ok? Y ellos se quedaron atónitos, todo el mundo se quedó pasmado. Yo me quedaría Pero algunas personas pensaron que era que estaban, ¿verdad? borrachos. Y decían, Borracho. están borrachos. Pero le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo hace cosas que uno no tiene idea. Manifestaciones sobrenaturales. Pero hay que tener cuidado también con eso, porque hoy en día en algunas congregaciones se manipula eso y pues lamentablemente se hacen cosas que no son el del Espíritu. Y después se dice que son... ¿Dónde no se manipula algo? Y después se dice que es del Espíritu Santo y no es el Espíritu Santo, es la carne y las emociones. Tenemos que estar seguros que es Dios que nos está hablando y que Dios se está manifestando a través de uno de sus dones, como es la lengua. Pablo decía que prefería decir 2 o 3 lenguas sensatas, Pero que se entendieran. que muchas lenguas, Que nadie entendiera. que nadie las pudiera comprender. Amén. Bueno, pues le damos gracias al Señor. Clarimar, despídete de los hermanos, por favor. Que Dios les cuide, que tengan un bonito día y que oren y lean la palabra y que recuerden verla. Que Dios les bendiga. Diego Manuel, el micrófono y despídete, papito. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que recuerden buscarle a Dios y verán que es muy importante. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que a los hermanos en la internet cuando vayan a escuchar este culto, este estudio, que oren para que le pidan al Señor que le dé discernimiento para entender su palabra. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan un lindo día. La semana que viene, el domingo que viene, vamos con el capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Les gusta? Sí. ¿Ok? En la semana vamos a estudiar entonces Génesis y vamos a seguir dando el viaje por la Biblia. Si usted conoce alguna familia acá en Puerto Rico que tenga necesidad de alimentos en su hogar, nos deja saber al 787-2680 y procura por el hermano Serafín. Y nosotros con mucho gusto vamos a ayudar a esa familia que tiene necesidad de alimentos en su hogar. 787-204-2680 y procura por el hermano Serafín. Me acompañó Clarimar, Dieguito, Amarili. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Que tengas un hermoso día y una hermosa semana. Dios te bendiga. Dios les bendiga, Dios les cuide. Recuerden orar y sacar tiempo para leer la palabra y buscar de Dios. Y veremos. Dios les bendiga. Que tenga buen día.